Hola amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a analizar el diseño de esta chaqueta sugerida por uno de ustedes. Pero antes, los invito a que visiten mi blog kivitamoyoblogspot.com, se unan a mis redes, se suscriban a este canal, compartan el video y me regalen sus lindos likes. La prenda que me presentaron es la primera que vemos aquí en el recuadro. ¿Sí? Esta es la prenda, pero no tengo la imagen completa. Supongo que tiene una similitud con la que ven aquí a un lado, que es la que encontré en la web, la he buscado. Y además les he dibujado un flat sketch para que podamos comprender mejor el corte, ya que ambas prendas tienen textura y de esta forma es más fácil entenderlo. Podemos ver que se trata de una prenda entallada de sastrería con cuello chimenea, es un cuello elevado y separado del cuerpo, ¿sí? Como vemos aquí. Tiene un escote profundo con un solo brochecito que apenas hace que la prenda se toque, o sea, no tiene cruce. Y además puedo ver aquí que pareciera, no sé si es tal como se ve, pero pareciera que tuviera un corte, algo que vemos aquí como si tuviera un falso puño, ¿sí? También vemos que la parte superior y la parte inferior, o sea el faldón, están cortados por la cintura y vemos aquí como una especie de cinto, un falso cinto también, que es parte del diseño, ¿sí? En el modelo que está a un lado es similar, solo que no tenemos los botones forrados de vista. Aunque ambas imágenes no son muy claras, podemos ver, ¿sí? Aquí donde ahora estoy pasando el puntero, ¿sí? Que la prenda tiene un corte tanto en la falda como en la parte superior, que continúa en la misma posición el corte hacia la sisa. Podemos ver que aquí está la sombra de lo que sería el corte o la costura, ¿sí? Como vemos aquí, podría ser. En el flat sketch lo vemos mejor, tenemos el corte, pero como no está en la posición que corresponde, sino que está desfasado, entonces el resto de la pinza se hace una mini pincita. Esta es una de las formas que lo podríamos resolver. Por supuesto que hay diferentes maneras y si yo quisiera esto lo puedo evitar simplemente colocando el corte en donde corresponde, ¿sí? El problema es que yo quería acoplar el corte superior con el corte que tiene la falda, porque si vemos en la prenda, el corte está bastante salido de la línea de la pinza de entalle. Observen, la pinza de entalle estaría aquí. Sin embargo, observen dónde está el corte. Este recurso se usa muchísimo en sastrería y en blusas, ¿sí? El correr un poco el corte hacia el lateral. Justamente tomo de excusa este modelo para enseñarles cómo resolver este tipo de pinzas, ¿sí? De recortes. Como les dije antes, la prenda no tiene cruce, ¿sí? Justamente porque han pensado que la prenda siempre se usa abierta, no se junta en el centro, no han tomado en cuenta este defecto. Aquí, en esta imagen, vemos un defecto que aquí no está, ¿sí? Y si está es mínimo. ¿Cuál es el problema? Como vemos, la prenda se abre notoriamente. Observen la sombra que se genera, ¿sí? Esto está como salido hacia adelante, como que el busto empuja la prenda hacia adelante y la separa y rompe la línea que debería caer suavemente, ¿sí? Más similar a esto, debería caer suavemente. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pueden ser dos cosas. Una, que la prenda sea chica, o sea, cuando se hizo esta prenda se pensó en el tamaño de busto más pequeño o se pensó en el tamaño de la cadera y no se tomó en cuenta el busto. Entonces cuando la persona se coloca la prenda le entra, le sirve perfectamente, pero no cierra en la zona del busto. Esto también lo podemos ver en una prenda que ya tenemos, ¿sí? Que nos entra en los brazos, nos queda bien en los hombros, en el cuello, en la cadera entra también, pero justo en la zona del busto no nos cierra. Es algo muy común. Y otro motivo puede ser que la pinza de busto que se usó originalmente, o sea, la pinza del básico es chica,
¿sí? Entonces necesita acentuar más la pinza. El tercer punto y muy importante que siempre tenemos que tomar en cuenta, sobre todo cuando es un escote, no un cruce, y es que cuando yo trabajo esto, aunque tiene en la parte superior un cuello chimenea, originalmente, o sea, se concibe como un escote en B profundo. Cuando se trata de eso en el patrón inicial, en el básico, cuando todavía no es una chaqueta, yo debo tener en cuenta la pinza de ajuste del escote. O sea, si esto que está aquí, esta curva que está aquí, me está mostrando que es demasiado largo esto, ¿sí? Entonces yo hago una pequeña pinza aquí y resuelvo. Hay correcciones que no tienen lugar una vez que uno lo corta mal. Por eso siempre es importante que yo haga una prueba previa del patrón y que este defecto yo no lo vea en la prenda terminada, forrada y lista para usar. Lo tengo que ver en la toal o prenda de ensayo y entonces tengo tiempo para la corrección. Si no, voy a verme con este defecto. Es importante saber que esto, además de ser a la vista no quedar bien, realmente es incómodo. Es una prenda incómoda de usar. Cabe destacar algo importante. Esto que es muy largo cuando está cerrado, cuando está abierto, cae. O sea, vamos a imaginar que es esta prenda, en lugar de caer derecho aquí, esto se vería de esta forma. Como es demasiado largo y se apoya en la parte superior sobre el busto que sobresale, el resto cae y se abre hacia los laterales. Y de frente, cuando la persona está parada, vemos que no está plomado, que no se ve como vemos aquí el dibujo, ¿sí? Cuando está cerrado o como lo vemos en la foto, sino que al revés, tiende a abrirse. Y eso es porque si esto tuviera la pinza de busto correcta, esto estaría en su lugar, no sería tan largo y no se vería de esta forma, ¿sí? Si ustedes ven una prenda que hace este defecto, tanto blusa, chaqueta, o sea, prenda que va con cruce o con botones, es porque no tiene una pinza de busto bien hecha. Bien, entonces una vez presentado nuestro modelo, pasemos al trazado propiamente. Comencemos entonces con la parte delantera. Vamos a utilizar los flat sketch para que sea más fácil comprender entonces el trazo, ¿sí? El corte que tiene esta prenda. Voy a utilizar el patrón básico de cuerpo con falda base larga, ¿sí? Esto es el largo de la pierna total. Unidos juntos se convierte entonces en el vestido base. En la I que está aquí en la esquina de este video van a poder acceder a los dos videos que están aquí en este canal para trazar tanto el cuerpo base con su manga así como la falda base, ¿sí? En el video de la falda base además hay un análisis de los defectos que se pueden presentar mientras estamos haciendo esta prenda. Si bien la falda base es extremadamente simple, es uno de los patrones más fáciles que hay, surge justamente por ser tan recto el patrón, pueden surgir en cuerpos muy curvilíneos algunos problemas para ajustarlo. Y en ese video estamos analizando justamente ese tipo de defectos. Entonces vamos a nuestro modelo. Tengo aquí el vestido base. Recuerden que este patrón es una plantilla y previamente está aprobado. Significa que no hago yo el patrón y directamente me pongo a transformarlo. Primero tengo que probarlo en una tela, hacer los ajustes necesarios, corroborar que tanto medidas como trazado están correctos y que en el cuerpo de esa persona le queda bien. Y entonces sí, se convierte en una plantilla de trazo. Este patrón yo no lo voy a modificar, lo voy a reservar, o sea, voy a calcarlo, copiarlo en un papel nuevo para hacer la transformación. En este video y en mis esquemas yo dejo el patrón base por debajo del trazado. El trazado se ve en color, justamente para que podamos darnos cuenta cómo es el proceso de la transformación, cómo va variando hasta que se convierte en el patrón que estoy buscando. Entonces comienzo con la delantera. Siempre se trabaja con la cuarta parte del contorno del cuerpo, o sea, estoy con la mitad de la delantera, porque en este caso mi patrón es simétrico, y comienzo con calcar o copiar el patrón, ¿sí? Basándome en lo que más o menos estoy viendo. Es una falda que no es hasta el piso, sino que es hasta la mitad de la pierna, y tiene un cuello alto, así que voy a copiar. Originalmente
ese dibujo, ese patrón. Este es el trazo inicial, ¿sí? O si yo cortara el patrón con este trazo sería un vestido base, totalmente. He marcado aquí lo que será luego la cintura falsa y lo he hecho más corto del largo total de la pierna. Le he dado a la falda de mi modelo 25 centímetros menos que el largo total y he marcado una cintura de aproximadamente 5 centímetros. Voy a conservar las pinzas originales, tal cual como las vemos aquí. Para asemejar este diseño a lo que estoy buscando, voy a hacer una serie de cambios a mi patrón inicial. Voy a ampliar para la holgura de la prenda, ya que se trata de una chaqueta, 1 centímetro en los laterales, ¿sí? También esto sucede en la parte del ancho, solo que en realidad no se ve aquí porque voy a hacer una transformación en el hombro. También voy a bajar en la sisa 1 centímetro. El resto lo continuamos como estaba y en la parte del centro del patrón voy a correrme de la línea central 2 centímetros y desde allí voy a trazar una línea inclinada hasta el hombro que se ha desbocado 3 centímetros del escote base. Aquí en un acercamiento podemos verlo mejor y además voy a trazar el nuevo hombro elevándolo 1 centímetro luego de ampliarlo 3, como se ve aquí, ¿sí? Si yo amplío 3 centímetros y me mantengo en la misma línea que tiene la caída original de mi hombro, voy a estar 1 centímetro por encima de la línea original. Y esto me da también la amplitud en el pecho, como vemos aquí, que concuerda con la amplitud que le he dado al lateral. Recuerden siempre que las medidas que les estoy dando son una sugerencia, o sea, están sujetas a cambios dependiendo de el cuerpo de la persona, o sea, el patrón original, el patrón base que ustedes están usando y el tipo de material que van a usar. No es lo mismo una chaqueta de abrigo que una chaqueta de una tela liviana y también, por supuesto, tiene que ver con las preferencias de la persona. Hay personas que no les gusta holgura en la prenda, les gusta bien pegada al cuerpo. Entonces, por supuesto, en la actual yo voy a verificar si esta prenda está bien, si hay que ajustar, si hay que agrandar, ¿sí? Esto, por supuesto, como siempre les digo, esto es un prototipo. Todavía no estamos hablando de un patrón, ¿sí? Esta es la primera fase de la transformación, ¿sí? Ahora tengo que hacer la segunda fase, que se trata de el entallado que tiene aquí mi modelo. Entonces vamos a pasar propiamente a el modelo totalmente como estábamos hablando, ¿sí? En este nuevo paso entonces voy a generar el recorte y además le voy a dar una amplitud. Le he dado aproximadamente 4,5 centímetros. Es importante que yo mida esta línea lateral con la línea de, digamos, la línea que está perpendicular, tanto del recorte como del centro del patrón, y debe ser igual. Si por algún motivo esta línea quedó muy abajo, quedó muy corta, la tengo que verificar. Siempre tenemos que tener en cuenta que las líneas de la falda, sea el modelo que sea, siempre tiene que tener una coherencia. Siempre tienen que medir lo mismo, independientemente de la posición en que esté. No importa que esté inclinada hacia arriba, debe medir igual, porque cuando cae la gravedad se encarga de alinear todo en la misma posición. Voy a trazar una curva, ¿sí? Desde la sisa hasta la pinza de busto, generando el recorte aproximadamente en este modelo, desde el vértice de la pinza de busto hasta la línea perpendicular, hay 5 centímetros, ¿sí? Si yo hiciera el clásico de recorte Dior o recorte princesa, esta curva terminaría aquí. Pero como yo estoy desplazándola hacia el lateral, me he retirado unos 5 centímetros del punto focal, que es donde está la punta del busto, entonces esta curva terminaría aquí. Debo tomar en cuenta que esta medida mide exactamente lo mismo que esta, ¿sí? Midiendo esas dos medidas voy a saber dónde termina esta curva.
Esta línea es perpendicular a la base de la blusa y a la parte superior de la falda, ¿sí? O sea, cae totalmente recta hasta el bajo de la falda de la chaqueta. Una vez que yo tengo la posición del recorte, tengo que correr la pinza de entalle que está en la posición del vértice de la pinza de busto, la tengo que ubicar en esta posición, ¿sí? Entonces, en mi caso la pinza mide 2 centímetros, así que de la línea perpendicular hacia cada lado de la misma, voy a darle 1 centímetro hacia el lateral, 1 centímetro hacia el centro del patrón. Como vemos aquí, si vemos bien, es la misma pinza que la he trazado en la nueva línea de corte. Y luego voy a dibujar la nueva pinza de entalle en la blusa. De esta forma, tomando tanto la parte superior, que es la blusa, como la cintura, y tendremos entonces generado el entalle, pero desplazado hacia el lateral, siempre manteniendo la coherencia original, ¿sí? Yo voy a conservar la pinza de busto, que es primordial, esencial. Si yo he tomado correctamente las medidas y he hecho un patrón básico perfecto, esta prenda no debería tener ningún tipo de problema en el centro, como lo vemos en el patrón. Pero de ser así, vamos a suponer que yo corto esta prenda en la toal y se me genera el mismo problema. ¿Cómo lo resuelvo? Voy a trazar una pinza extra, ¿sí?, en esta posición, justamente donde está el vértice de la pinza de busto, porque es donde más salido tengo el busto. Justo esto aquí sería el punto alto en la mama, ¿sí?, donde está el pezón. Entonces, en ese punto, en esa línea, como vemos allí, con esa línea auxiliar, yo voy a trazar una pinza extra. Generalmente la pinza la tengo que definir en la prueba, o sea, la persona se coloca la prenda, yo sujeto con alfileres, luego en la mesa de trabajo despliego esa pinza y veo cuánto mide. Se vería algo así. ¿Qué es lo que pasa? Yo voy a cerrar esta pinza, ¿sí? O sea, voy a colocar el punto ancla aquí, o sea, esta zona no se mueve esta. Y por supuesto, esta parte va a estar recortada porque sabemos que esto es justamente un recorte. Voy a cerrar la pinza para que se acorte, porque la idea es esa, porque era muy larga. Y entonces voy a trasladar parte de la pinza, se traslada a la sisa y parte a la pinza de busto. Observen que el tamaño es muy diferente que el original. El original solamente tenía 1 centímetro. Sin embargo, si yo mido el ancho de esta nueva pinza y este extra es mucho más. ¿Por qué sucede esto? Recuerden, yo no estoy trasladando el ancho de la pinza, yo estoy trasladando el ángulo. Si yo sumo este ángulo y este, es el mismo que originalmente existe aquí, ¿sí? Cuando yo hago el cierre, cuando hago el traslado, observen que se quiebra aquí. ¿Ven? Que se quiebra, ya no es recto como originalmente estaba ese escote en B. Esto sucede en plano, pero cuando yo armo toda la prenda, esto hace que se mantenga en una línea recta, pero aquí esté más grande. O sea, lo que yo logro es que esta parte sea más grande, contenga mejor el busto y aquí se pegue al cuerpo. Esa es la idea, ¿sí? Al incluirle este extra a la pinza de busto y al recorte, lo que logro es ampliar la capacidad de busto. Esto se hace solo si la línea que está aquí resulta muy larga o encuentra un defecto. Yo voy a retomar entonces sin tomar en cuenta esta pinza y continuemos con el trazado. Voy a recortar entonces los patrones y los voy a separar en secciones. La parte superior, que es la blusa, la parte media, que es
el falso cinto, ¿sí? o la pretina, falsa pretina, y la parte inferior que es la falda. Lo primero que voy a hacer entonces es recortar por la línea curva auxiliar de la sisa y vaciar la pinza de entalle, como vemos ahí, separando estas dos piezas, y luego voy a cerrar la pinza de busto. Como vemos aquí, voy a colocar entonces a donde debería estar la pinza de busto y la voy a cerrar como si se tratara de una pinza de busto común. ¿Sí? Coloco aquí el punto ancla y cierro mi pinza de busto. Tengo entonces ya terminado lo que sería el recorte o costadillo, y vean que tengo aquí el remanente. Este remanente me garantiza a mí que tenga el aplomo. De esta forma yo logro que tenga la capacidad de busto, pero este punto aquí es el aplomo. ¿Qué significa? ¿Recuerdan al inicio cuando les dije que la prenda se abría en la parte inferior? Si yo no tomo en cuenta esto, esta prenda va a tener un defecto en la caída. Por lo tanto, no puedo eliminar este pequeño corte. Yo puedo trasladarlo al hombro, puedo trasladarlo a la pinza de entalle, ¿sí? Si quisiera, pero lo voy a dejar aquí. Es una excusa para enseñarles en este modelo justamente esta pincita. Lo que voy a hacer entonces es cerrar la pinza de entalle en mi cintura, así de esta forma, y voy a cortar por la línea auxiliar, ¿sí? de la falda de esta chaqueta, separándola. Esta parte correspondería a continuación de, por supuesto, la cintura superior. Observen que esto no coincide, esta medida no coincide con esta, porque en medio tengo esta sección. Pasemos a la parte posterior, que es bastante simple y se repite la misma premisa de la delantera. Voy a darle un largo total de la prenda 25 centímetros menos que el largo de la pierna, ¿sí? Le voy a dar al vuelo 4,5 como hicimos con la delantera, y le voy a dar a todo el lateral 1 centímetro extra para la amplitud de la prenda, porque es una chaqueta que va superpuesta. Le voy a dar 5 centímetros a la cintura que he cortado aquí. La cintura se corta de la cintura de la falda hacia arriba, recuerden, ¿sí? Yo estoy posicionada en la parte, observen, la parte superior de la falda, y de allí hacia arriba voy a cortar entonces la cintura. Le he dado 1 centímetro de ajuste en la parte superior. Por supuesto, en la sisa voy a bajar 1 centímetro, igual que lo hice en la delantera. Voy a desbocar el escote 3 centímetros y voy a bajar 1 centímetro. Voy a subir 1 centímetro desde el hombro original y voy a ampliar desde allí 3 centímetros, como está aquí. Y aquí me da una amplitud a la altura más o menos de la mitad de la espalda que coincida con el ancho que le he dado. Si yo mido de aquí a aquí y veo que sigue teniendo la misma medida, voy a separarme un poquito más hasta darle ese extra que necesito. Recuerden que la espalda es la encargada de la holgura en los brazos. Si yo hago una espalda muy chica o una espalda muy justa, cuando la persona lleve los brazos adelante rompe el forro, ¿sí? de la prenda. Cuando ustedes vean que las mangas en la forrería de una chaqueta se rompe, es porque no le han dado la suficiente amplitud. Volvemos entonces al trazo de la parte exterior, o sea, la chaqueta en sí. Y tenemos el primer paso, que sería el trazo inicial en el primer trazado. Tengo entonces aquí el patrón base con el recorte y yo voy a medir la distancia que hay aquí. Tiene que ser igual a la que tiene la delantera aproximadamente, si la distancia que hay en la cadera, la distancia que hay en el bajo, y voy a tratar de que sea similar, no tiene por qué ser exacto, pero más o menos similar, y desde allí voy a poner una línea auxiliar. Imaginemos que esto es una línea perpendicular, yo voy a trazar una línea perpendicular. Cuando digo perpendicular significa que en la parte inferior aquí hay un ángulo recto, ¿sí? Entonces voy a trazar una línea perpendicular hasta aquí y luego a la altura más o menos de donde estaría la pinza de entalle, a partir de ese vértice voy a trazar una línea curva hacia la sisa, en la parte donde empezaría la curva más pronunciada.
Como hice con la delantera, voy a trasladar de la posición original que está la pinza de entalle a esta nueva posición, respetando la medida, por supuesto. 1 centímetro a cada lado en la zona de la falda. Y voy a trazar la nueva pinza en la parte superior, incluyendo la blusa con la cintura, más o menos a la altura de donde estaba la pinza de entalle original. Voy a trazar entonces la nueva posición de la pinza de entalle de la blusa, tomando, por supuesto, de referencia la posición de la pinza de entalle en la falda, como vemos ahí. Y vamos a suavizar la curva, ¿sí? De esta forma. Y tengo entonces creado el recorte de la pieza central. Entonces voy a tomar las piezas de el centro del patrón, que es esta parte, y la voy a separar cortando por la línea auxiliar curva y vaciando la pinza de entalle cortando por la línea auxiliar de la falda. Y luego entonces esta pieza, el recorte junto con la blusa van por un lado, ¿sí? Se van a armar por un lado, la falda se va a armar por otro con su corte, por supuesto, aquí, y la cintura sí se une el patrón, vamos a unir el patrón para crear una pieza completa. De esta forma, si la ponemos aquí, centramos. Tenemos entonces resuelto los patrones del cuerpo de esta prenda. Vamos entonces ahora sí al armado del cuello. Para dibujar el cuello vamos a utilizar un rectángulo. Aproximadamente le he dado a este rectángulo una altura de 7 centímetros. Ustedes van a medir la altura que tiene desde el hombro hasta donde estaría la mandíbula, ¿sí? Por debajo de la oreja, más o menos esa altura, y es lo que van a tomar como alto de este rectángulo. Y el ancho va a ser la suma de la medida que tiene esta línea en diagonal, que es el nuevo escote delantero, y la curva que tiene el nuevo escote trasero. Voy a trazar entonces un rectángulo que tenga ese ancho y voy a hacer una marca aquí. Vemos un pequeño punto que delimita la delantera de la parte posterior. Recuerden que yo estoy trabajando con papel, todavía esto no es el patrón, ¿sí? Estoy diseñando el trazado del cuello. Esto es un corte de papel aparte que deliberadamente le he puesto otro color para que lo podamos notar mejor. He colocado el básico trasero unido por el hombro, como va a verse cuando yo prepare la prenda, para que podamos comprender cómo reacciona, cómo se comporta este cuello. El cuello chimenea está integrado, o sea, no se corta aparte, se corta en el patrón directamente con la delantera y solamente va a tener costura en la parte posterior cuando se una a el escote trasero. Yo voy a ubicar el cuello en la posición que está el escote, que es una línea inclinada, el escote delantero, de esta manera. Así es como debería estar luego cuando yo esté trazando. O sea, es mejor trazar el rectángulo aparte y luego con cinta pegarlo al cuello y entonces sé exactamente cuál es la inclinación que tiene que tener. ¿Ven? De esta forma. Y luego esta pieza, cuando se doble, o sea, cuando yo obligue que esta parte vaya hacia el centro, o sea, este es el centro de la parte posterior, cuando lo obligue se va a quebrar y tiene que coincidir esta medida exactamente con el escote trasero. Vemos en esta animación que el recorrido de la parte posterior tiene que medir exactamente el resto del rectángulo. Cuando yo obligo a ir esta parte hacia el centro, por supuesto, esto aquí va a estar con una costura, ¿sí? Aquí el cuello tiene una costura en la parte posterior. Cuando yo lo obligo, el resto del escote tira hacia atrás y esta parte se va hacia más al centro, o sea, no queda en punta, sino que se abre y crea el efecto como de abertura, se va hacia afuera, se va hacia los hombros,
y no queda en el centro, ¿sí? Porque estoy obligando a que se quiebre la tela. La tela que originalmente estaba salida hacia el hombro, la vuelvo a llevar hasta el centro, manteniendo conectado con el cuello trasero, ¿sí? Voy a trazar dos líneas auxiliares a partir del hombro hacia la parte del cuello trasero, dos líneas auxiliares, y voy a separarlas cortando por las mismas desde el borde exterior 5 milímetros más o menos cada una. De esta forma, ¿sí? Separo. Cuanto más separe las piezas, más se va a desbocar la parte superior del cuello. Es importante que esto se hace con el cuello chimenea y no con el cuello cisne, que es similar pero es diferente. El cuello cisne se pega al cuello, ¿sí? No se abre, es otro tipo de patrón. Tengo entonces resuelto el cuello chimenea. Atención, nosotros lo vemos de diferente color y estamos haciendo el trazo, pero en realidad es totalmente integrado, no tiene un corte, va cortado en el delantero, unido al delantero. Pasemos entonces a el trazado de la manga, el final de este trazo, que es la manga. Por supuesto, la manga es una manga sastre, ya que la prenda justamente es de sastrería, y como podemos ver en la parte posterior del flat sketch, vemos la costura que divide la manga en bajo manga y manga superior, que es esta parte que es la delantera. Vamos a trazar entonces la transformación de la manga base a convertirla en una manga sastre. Existen varias formas de trazarla, pero yo les voy a enseñar a obtenerla a partir de la transformación de la manga base. Voy a ampliar 1 centímetro a cada lado del patrón base, que está copiado por supuesto, y lo voy a dar 2 centímetros extra en el largo. Normalmente la manga sastre tiene un importante embebido en la parte superior, ¿sí? En la confección. Como yo le he dado un extra de 3 centímetros al hombro, lo he separado del cuerpo, en una manga común yo debería bajar esos 3 centímetros para que el espacio que está ocupando el hombro sobre la manga no se vea desplazada la copa al coser la manga con la sisa. En este caso, esos 3 centímetros extra los voy a utilizar para el correcto embebido de la copa. En el segundo paso que vemos aquí, voy a marcar la mitad de la manga que está aquí en esta línea. Con esta línea auxiliar azul que está aquí donde está la manito, esta es la mitad de la manga. En esta parte tengo la delantera, que es la parte donde tengo más curva, y esta es la parte trasera donde es un poquito más elevada en esta zona. Voy a dividir la delantera en 3 partes, 1, 2 y 3, ¿sí? Como vemos aquí. Y como vemos la tijerita aquí, voy a cortar por la línea que está hacia el extremo del bajo manga. Deliberadamente le puse un color verde para que diferenciemos que esta pieza es la que voy a separar de esta forma. En el resto de la manga voy a dividirla pero en 2, o sea la mitad de la parte superior así como la mitad de la parte inferior, o sea va a ser una línea inclinada. Y en el segundo paso, vean que déjenme que les hago una animación. Voy a tomar esta pieza y la voy a llevar hasta el otro lado de la manga, o sea esta es una pieza delantera, y la enfrento con el lateral de la parte posterior, ¿sí? Tal cual como está aquí, y simplemente la voy a acoplar justamente en esa posición donde yo ahora estoy uniendo. En una manga base, esta sería la costura del bajo manga, pero como yo la he cortado y esto ahora va a estar todo unido, como vemos aquí en el siguiente paso, entonces a partir de ahora la parte posterior es mucho más larga que la delantera. Esta es la delantera y esta es la parte posterior, ¿sí? Toda esta parte. Esta unión
ha desaparecido, ya no es más la costura. La costura de la manga va a ser esta y esta. En el patrón voy a colocar una marca que lo represento aquí con este punto, el cual me recuerda que ese punto debe coincidir con el lateral, o sea, la costura de unión de la parte trasera con la delantera. Significa que la costura de la manga no va a coincidir con la costura del cuerpo de la prenda. En la línea que dividía a la mitad la parte posterior, ¿sí?, voy a cortar. O sea, voy a mostrarles que a partir de ahora esto es el bajo manga y esta es la delantera de la manga, aunque implica parte de la parte posterior. Ahora es la manga principal frontal y el bajo manga, ¿sí? Recuerden que la marquita debe mantenerse aquí, yo no la tengo que correr, ahí. Esa marquita se la voy a dejar en el patrón, ¿sí? Tenemos entonces el patrón de esta forma. Ahora esto es una única pieza que está unida. Voy a trazar una pinza auxiliar a la altura del codo, o sea, a la mitad de la altura de la manga aproximadamente. Voy a hacer una línea auxiliar en cada uno de los patrones. Por supuesto, esta pieza tiene que estar enderezada, no inclinada como está aquí. Y uniendo aquí los puntos que luego van a estar conectados con la costura, voy a hacer la pinza a cada uno de los extremos en lo que sería la unión, la costura de unión, ¿sí? Cada uno de estos extremos es luego la costura de unión y en esta zona es el codo, justo queda a la altura y en la posición del codo. Como vemos aquí, la he cerrado esa pinza y genero la curva necesaria que tiene el brazo cuando naturalmente está descansando a los costados del cuerpo, ¿sí? Por supuesto, esto luego lo suavizamos, va a ser una curva suavizada y logro entonces fácilmente, en pocos pasos, el trazo de la manga sastre. Tenemos entonces listos los patrones finales de esta chaqueta. Como vieron, no es tan complejo, por supuesto tiene su proceso de comprensión del diseño, tiene su atención en el trazado. Siempre que partimos del patrón base que está perfectamente trazado, medido y corregido, las transformaciones no tienen que tener ningún tipo de problema. En la prueba tienen que quedar perfecto. Aquí vemos, tengo lo que sería la vista delantera. Desde luego la prenda obligatoriamente va forrada. ¿Qué es lo que sucede? Yo tengo aquí la vista. La vista se copia del cuerpo, pero atención, yo tengo el cuerpo recortado, por lo tanto yo debo unir las piezas, ¿sí?, para luego copiar desde el patrón con las piezas juntas. Por supuesto, puede ser antes de recortarlas también, copiar, marcar dónde iría luego la vista. Esto yo le puse este ancho, puede ser más ancha, puede ocupar más espacio, por supuesto, y luego se cortará en la misma tela. La vista se corta en la misma tela y luego se entretela y luego a partir de ahí viene la forrería. Si ustedes desearan colocarle un bolsillo, lo pueden ubicar en el recorte. Esta es la pieza delantera, este es el lateral de la falda y van a colocar justamente donde estaría la posición de la pinza. No lo hagan muy ancho que llegue al borde, sino un poco más corto. En este caso tiene 13 centímetros por 35, justamente el bolsillo que sea más largo que ancho, y tienen que dejar una separación de unos 3 a 4 centímetros aquí y de allí hacia abajo unos 15 centímetros, 16, para que pase cómodamente la mano y entonces tienen el bolsillo. Esto se corta doble, son dos bolsas de esta forma, o sea, una se cose en uno de los lados, la otra se cose en el otro. Solamente cosemos la parte que es la abertura, no la parte que va luego unida a la prenda, y por supuesto lo voy a girar una vez que yo ya la tengo cosido. Esto va, al montarlo, es la bolsa que cubre el bolsillo y luego se cose como bolsillo común. O sea, es un bolsillo escondido en la unión del recorte, ¿sí? Queda totalmente invisible. Solamente se ve cuando la persona coloca la mano. Bien, entonces aquí tenemos toda la prenda
desarrollada. Espero que les haya sido de su agrado. Recuerden visitar el blog kivitamoyoblogspot.com y van a tener una cantidad de lecciones en cada una de las publicaciones. Independientemente del modelo que estén viendo, cada una de las publicaciones tiene una lección aprovechable que les va a servir mucho. Hagan pruebas de las prendas. Recuerden practicar previamente, no estudien diseño o patronaje con la prenda del cliente. Ustedes lo tienen que hacer antes, ¿sí? Para luego trabajar con seguridad. Los invito a que se suscriban a este canal, que compartan este video y que me regalen sus lindos likes. Como siempre, déjenme en sus comentarios que me encanta leerlos. Entonces, bien amigos, aquí termina la lección. Si este video les gustó, el próximo les va a encantar. Hasta pronto.